Iglesia Filadelfia, buenas tardes y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Dios los bendiga y seguimos con las reflexiones bíblicas con el fin de edificarnos en la palabra del Señor Jesús y poder crecer en el conocimiento de Él y darlo a conocer a quienes aún no lo conocen verdaderamente, que todos podamos ser bendecidos, que los que no conocen a Cristo puedan verlo a Él revelado en sus vidas y los que lo conocemos, que hemos caminado con Él, podamos crecer en el conocimiento de Él cada día más y poder llegar al propósito para el cual Él ha venido para darnos vida y vida abundante. En esta tarde tenemos un tema muy importante, lo he titulado ¿Cómo conocer la verdad? Y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 38. Pero vamos a ver en una pequeña introducción, dice así, el rechazo de la verdad. Vivimos en medio de un mundo en crisis. Estamos siendo bombardeados por noticias falsas continuamente. Lo contrario a la verdad es lo falso, es la mentira, es el engaño. En casi todos los campos de la sociedad hay corrupción, hay caos. En Génesis, en Génesis capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, no es casualidad que tengamos un mundo en tinieblas. Dice el Señor Jesús le dijo al pueblo de Israel, a los judíos que se habían rebelado contra él prácticamente, les dijo, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. De manera que vivimos en un mundo controlado por el príncipe de las tinieblas. Dice que en la epístola primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Lo mismo dice el apóstol Pablo también en 2 de Corintios 4, versículo 4. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces hay una necesidad muy grande y urgente de la humanidad. Es quizá la necesidad más urgente y más grande de la humanidad, conocer la verdad. Y no solamente conocerla, sino creerla y vivirla. ¿Qué es la verdad? Es la pregunta más importante y profunda del pensamiento humano. Lo dicen los filósofos. A través de los siglos, la humanidad se ha hecho esta pregunta y hasta nuestros tiempos modernos está en la búsqueda incesante de la verdad. Pero ¿por qué no encuentra la verdad? Porque no la podemos encontrar por medio del razonamiento humano, del conocimiento, es decir, de las filosofías, de las religiones, de la política aún. La verdad tiene que provenir de fuera de nosotros, porque la verdad absoluta es inmutable. Procede de una palabra griega, aletheia, que significa que no está sujeta a cambio, que es inmutable, que es fiel, consistente, firme y certera. No es algo, sino alguien, una persona, el Señor Jesucristo. En Juan 14:6 dice el Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera que Cristo Jesús es la verdad y la vida. Pero tenemos que hay asesinos de la verdad en este mundo.
Y si vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 18, el pasaje que les había mencionado inicialmente, desde el versículo 33, Juan 18, 33 al 38, dice así la palabra del Señor. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Volvemos a ver a un mundo necesitado de la verdad. Aquí vemos en este pasaje un encuentro entre un gobernador romano y un rey, el rey de la verdad. Pilato lo llamó aparte, en privado, y le preguntó con interés a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Este hombre Pilato representa al que lucha entre dos pensamientos, entre dos decisiones, creer y obedecer a su conciencia, que le decía que Jesús era inocente, y aún más, que estaba ante el Rey de la justicia y de la verdad. Aún su propia esposa, su mujer, le dijo, no tengas nada que ver con ese justo. Eso lo dice en Mateo 27, 19. Entonces, tenemos que Pilato estaba entre creer y obedecer a su conciencia o comprometer sus propias convicciones bajo la presión del mundo. ¿Cuál era el mundo? En esa época estaba representado en el emperador romano, el César, y los jefes religiosos judíos, el Sanedrín, a los cuales finalmente Pilato obedeció. Asesinó la verdad. Pero no solo eso, sino que menospreció la salvación que le fue ofrecida. En los versos 36 al 37 dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tenemos entonces que Dios le dio la oportunidad a Pilato. En ese momento, Pilato estaba siendo enfrentado a Cristo, al Señor Jesús, a la palabra de Dios, al que vino para darle salvación. Pero Pilato, condenando al Señor Jesús, Pilato asesinó la ley, la verdad y la justicia en público. Se lavó las manos en público. Dejó de obrar decisiva y responsablemente cuando fue necesario. Cuando Dios le dio la oportunidad de estar ante el Rey de la verdad, la opción de Pilato pudo haber sido la de abrirle la puerta de su corazón y arrepentirse para ser salvo. Pero no lo hizo. Decidió desobedecer a Dios y a su propia conciencia, que le gritaba que Jesús era el Rey de la verdad, que Él era inocente. Misión redentora es el segundo punto. En el versículo 36 dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo.
Jesús tenía muy clara su misión y su identidad. En Juan 16, 28 dice así la palabra: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él sabía muy claramente su misión en este mundo. Él sabía de dónde venía, a qué había venido al mundo y a dónde iba. Pero tenemos que el dilema de muchos en esta vida que están divagando entre teorías científicas, de dónde proceden, no saben cuál es su propósito en la vida y lo más terrible, no saben para dónde van, a la condenación eterna. Porque en Juan 5:24 el Señor Jesús dijo: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que tendrá salvación y vida eterna. De manera que tenemos que darle gracias a Dios por el Señor Jesucristo, quien nos da vida espiritual y aún vida física. Nos abre los ojos del entendimiento por el Espíritu Santo que Él envió para darnos convicción, para darnos descubrir el propósito de Dios para nosotros en esta vida y tener fe y esperanza, sabiendo que iremos a Él, a la vida eterna. La autoridad del rey. En el versículo 37, en la parte A, dice así: le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Ya le había hecho antes esta misma pregunta. En el versículo 33, ¿eres tú el rey de los judíos? Estaba cuestionando y menospreciando en tono burlón la autoridad del Señor Jesús. Pilato no entendía que la investidura o autoridad del Señor Jesús era primeramente espiritual, aunque Él la tiene realmente en todos los niveles. Pero también es real que en este mundo está siendo controlado por el príncipe de las tinieblas, como lo habíamos dicho inicialmente en primera de Juan 5:19, que dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mismo Señor Jesús así lo reconoce. Por esta razón, Él vino para rescatar lo que se había perdido. En el huerto del Edén se había perdido la autoridad delegada por Dios al hombre sobre su creación. Y esta es la obra redentora, el plan de Dios. En Génesis 3:15, después del pecado, dice la palabra del Señor en Génesis 3:15, que esa fue el anuncio del plan de salvación para la humanidad. Desde el mismo momento en que el hombre y la mujer pecaron, Dios elaboró un plan de salvación. Y Él dijo: yo pondré enemistad entre la mujer y tú. Le estaba hablando a la serpiente, a Satanás. Entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. Vemos ahí lo que tenía que suceder al cabo de los siglos. El plan de salvación de Dios se cumpliría en Cristo Jesús. Y Él dio una declaración de victoria una vez que el Señor fue a la cruz. Respondió Jesús en el versículo 37, en la parte B. Dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Más tarde, después de su muerte en la cruz y haber vencido a la muerte, resucitando victorioso, se apareció a sus discípulos y dándoles la gran comisión declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Mateo 28:18. Una verdadera declaración de victoria. Damos gracias al Señor por su palabra y tenemos como conclusión: si soy de Cristo, el Rey de la verdad,
¿Estoy consciente de mi verdadera identidad cristiana? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Es Cristo el Señor y Rey de su vida y de mi vida? Como hijos de Dios, fuimos separados del mundo, pero habitamos en medio del mundo, y es un mundo de tinieblas, gobernado por Satanás y sus demonios, donde reina la maldad, la mentira, el engaño y el pecado en todas sus formas. ¿Quién gobierna su vida? ¿Quién gobierna mi vida? Tenemos, como el Señor Jesús, un propósito claro: ser luz para alumbrar en medio de las tinieblas y ser la sal de la tierra, para detener la decadencia de un mundo que se pudre en descomposición por el pecado. ¿Estoy viviendo su palabra y su propósito? Vamos a hacer una oración al Señor y vamos a darle gracias por su palabra, por revelarse a nuestras vidas. Vamos a decirle de la siguiente manera: nuestro Rey y Dios de la verdad, de la justicia, muchas gracias porque tú has venido para darnos verdadera identidad, para rescatar esa autoridad que tú nos habías dado desde el principio de la creación. La diste al hombre y se había perdido por el pecado. Muchas gracias, Señor, por ser ese Rey de justicia, de verdad, que nos hiciste hijos de Dios, nos separaste del mundo, pero habitamos en medio del mundo, y es un mundo de tinieblas, gobernado por Satanás y sus demonios. Pero, Señor, tú nos has dado un propósito claro: que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos la sal de la tierra, para detener esa corrupción que hay en medio de este mundo de pecado. Muchas gracias, Señor, por ese amor eterno con que nos has amado, por escogernos y por cuidarnos en medio de un mundo de tinieblas, Señor. Y nos diste esa misión, Señor, de estar en medio de este mundo, pero no somos del mundo, somos tuyos. Tú nos sellaste con tu Espíritu Santo, Señor. Y, Señor, te rogamos por los que aún no te conocen, Señor, que están perdidos en las tinieblas, Señor, que están continuamente buscando la verdad, Señor, pero equivocadamente, a través de las religiones, a través de las filosofías del mundo. Señor, te pedimos que te reveles a ellos, Señor, que los alcances con el poder de tu palabra, Señor, que podamos ser esos ministros tuyos de reconciliación, Señor, canales de bendición a otros que no te conocen. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo y nos veremos en una próxima oportunidad para continuar con este tema tan importante: cómo conocer la verdad. Dios les bendiga y les guarde.